Bueno, decidimos parar por hoy la serie de Primera de Timoteo y dar un mensaje especial para el Día de las Madres, ¿listo? Así que vamos a disponer nuestros corazones, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre, que seas tú, Señor, en esta mañana hablándonos, que seas tú en esta mañana abriendo nuestros corazones, nuestros ojos para poder verte, Señor, para poder verte ahí en tu palabra, para poder conocerte más a ti, Señor. Que el estudio de hoy, Señor, sea de edificación para cada una de las mamitas y también para nosotros, Señor. Que seas tú bendiciéndonos y que tu Espíritu Santo sea obrando con poder en nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias, mamitas, por tan gran labor que están llevando a cabo con sus hijos, ¿sí? Pero realmente vivimos actualmente en un tiempo difícil donde donde el rol de la madre, el papel de la madre ha sido menospreciado, ¿sí? Es muy triste que ahorita actualmente la sociedad está queriendo decir o está queriendo implantar que el rol de la madre o criar hijos es un problema o es una carga o es un peso que tienen que llevar las madres. Pero vamos a ver hoy en esta mañana la grandiosa tarea de ustedes, mamitas, de criar a sus hijos, de pasar el evangelio a sus hijos para que sus hijos en la siguiente generación sean los portadores del evangelio. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Ana. Ana era la mamá de Samuel. Samuel fue un profeta y juez en el tiempo en que no habían reyes sobre Israel. Él fue el quien primero ungió al rey Saúl, después ungió al rey David y fue un hombre grandemente usado por Dios. Y en la Biblia encontramos dos libros, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Gran parte de esos libros fueron escritos por Samuel. Así que él fue un hombre grandemente usado por Dios. Pero gran parte de lo que él fue por su mamá. Gran parte de lo que él fue en parte por la influencia de su mamá. Así que hoy vamos a ver la vida de Ana. Vamos a ver ella cómo se desenvolvió en medio de esta situación. Y vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 1, versículo desde el 1 al 8. Vamos a estar muy atentos. Es una historia un poquito larga, pero vamos a sacar lo mejor de ahí. Dejemos a un lado las distracciones, concentrémonos en la palabra, concentrémonos en lo que Dios quiere hablar en esta mañana a nosotros. Así que les animo. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroboam. Ese era el padre de Samuel. Hijo de Eliú e hijo de Tolú, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Bueno, aquí un paréntesis. Aquel hombre, Elcana, tenía dos mujeres. Realmente desde Génesis vemos que Dios no aprueba la poligamia, ¿sí? Él creó a una mujer para que se uniera al hombre y fueran una sola carne. No dio a Adán 2, 3, 4, 5 esposas, ¿sí? Pero aún así, hermanos, la gracia de Dios es abundante y en parte permite que estas cosas sucedan, pero no son de su apruebo, ¿sí? No son de su consentimiento. Pero bueno, él tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que
en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Versículo 5, esto es importante. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Aquella mujer Ana no, hasta el momento de su vida no tenía hijos. Versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Versículo 8, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Vemos aquí, hermanos, que Ana estaba afligida, Ana estaba llorando, Ana estaba angustiada. ¿Por qué? Porque ella deseaba tener hijos, pero Dios no le había concebido tenerlos. Miren, hermanos, actualmente tener hijos es una bendición, ¿sí? Pero las mujeres piensan que ahorita tener hijos es una responsabilidad, una carga, una molestia. Pero vamos a ver que los hijos son herencia de Dios. Salmos capítulo 27, versículo 3 al 5. Dice así, he aquí, herencia de Jehová, ¿son qué, hermanos? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Es un regalo de parte de Dios, los hijos. Y Dios estima a los hijos como herencia para sus madres. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahí dice, hermanos, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Bienaventurado el varón que tiene muchos hijos, porque son herencia de Jehová. Así que, hermanos, mamitas, jóvenes, tener hijos es bueno, es agradable al Señor, son herencia de Él. Pero como decía ahorita, tristemente vivimos en una época donde tener hijos es un problema, significa un problema para las mujeres. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres tienen otras ambiciones, tienen otros deseos, tienen otras cosas en su mente. Y cuando vienen los hijos, ¿qué sucede? Se truncan los planes, ¿sí? Se truncan los viajes que tenían programados, posiblemente se trunca el trabajo, ya no pueden asistir al trabajo o por un tiempo, pero ahora tienen que cuidar a sus hijos. Y eso se hace ver como si los hijos fuesen un problema. Pero hermanos, los hijos son herencia de Dios. Amén. Los hijos son herencia de Dios y es bueno tener su aljaba llena de hijos, tener una casa llena de hijos. Y vamos a ver por qué es tan importante que nosotros como creyentes, como cristianos, tengamos hijos. Vamos a verlo más adelante. No perdamos ese privilegio de ser ustedes mujeres, madres de otros, madres de hijos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser las principales influenciadoras de sus hijos. Desde bebés van a estar influenciando a esos niños, van a estar invirtiéndose en esos niños. Un predicador, un pastor, John MacArthur, dijo, ser madre no es en ninguna manera un trabajo de clase segunda. Los hombres pueden tener la autoridad en el hogar, pero las mujeres tienen la influencia. La madre, más que el padre, es la que moldea y forma a esas pequeñas vidas
desde el primer día. Tremendo, hermanos. Ustedes, mamitas, son las principales influenciadoras de sus hijos. Ustedes tienen la responsabilidad de pasar todo lo que ustedes saben de Dios a sus hijos para la siguiente generación. Entonces, Ana deseaba tener hijos, pero el Señor no le había concebido tener hijos. Eso es un poco raro, ¿no? Es un buen deseo. Nosotros a veces tenemos buenos deseos, pero el Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Espera, ¿sí? Espera. Pero ella realmente estaba triste y aparte de eso, su rival Penina, ¿qué hacía? La molestaba, ¿sí? Le decía, yo tengo hijos, tú no tienes hijos, te vas a quedar toda la vida sin hijos, tu esposo no te quiere porque tú no le has dado hijos, y la molestaba, la fastidiaba a ella. Pero hermanos, Ana, supo responder correctamente a las pruebas. Y vamos a ver ella cómo respondió a las pruebas. Y absolutamente todos nosotros, tanto mamitas, mujeres, hombres, todos vamos a pasar por diferentes problemas. Nos van a llegar problemas a nuestras vidas y cada uno de nosotros debemos de saber cómo responder ante esas situaciones. Hasta las personas más irreprensibles en la Biblia, Job, un hombre justo, le llegó tribulación, le llegó problemas. Josué, Pablo, inclusive hasta el mismo Jesucristo, hombre varón perfecto, santo, justo, pasó por tribulaciones. Pero ellos supieron responder y vamos a ver cómo respondió Ana ante esta tribulación. Y aunque ella tenía excusa para apartarse de Dios, porque Dios no le había concebido tener hijos, inclusive ella tenía excusa para guardar rencor contra Dios en su corazón. ¿Ella qué hizo? Ella siguió buscando a Dios en medio de su tribulación. Ella buscó a Dios en medio de su tribulación. ¿Cómo respondemos nosotros cuando estamos en tribulación? ¿Cómo responden ustedes, mamitas, cuando están pasando por tribulación? Las pruebas tienen el propósito principal de acercarnos a Dios, de buscar más a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que esas pruebas el hombre no les gusta o las mujeres no les gusta, ¿y qué hacen? Se alejan de Dios. ¿Cómo debemos de reaccionar ante las pruebas? Es acercarnos más a Dios, porque esas pruebas tienen el propósito principal de hacernos depender más en Él, de conocerle más a Él. Así que Ana respondió correctamente ante los problemas. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Ella no fue a buscar a Elcana y decirle, es que tu mujer me irrita. Ella no fue a donde el sacerdote a decirle, ¿por qué el Señor no me ha dado hijos? Ella no hizo nada de eso. Ella lo que hizo fue rogar a Dios intensamente y sinceramente. ¿Ella qué hizo, hermanos? Ella rogó a Dios, se derramó su corazón delante de Él. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a continuar en el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y hubo bebido en Silo. O sea, ellos estaban ahí donde estaba el templo para adorar a Dios y en donde estaba el sacerdote en aquel tiempo. Y bueno, ahí continuamos. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, versículo 10, ella con amargura de alma, ¿qué hizo, hermanos? Oró a Jehová. Ella en medio de su dificultad oró a Jehová, en medio de su tribulación, en medio de su problema oró a Dios y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares
mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Esto es un paréntesis. Vamos a ver qué fue lo que hizo el sacerdote. Vamos a ver qué fue lo que hizo el sacerdote, o qué dijo el sacerdote. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Paréntesis, hermanos, es que en aquel tiempo no había tal devoción. No había tal persona que se acercara a orar a Dios desde su corazón. Y para el sacerdote era extraño ver a Ana tal que la comparó a ella como una persona, una mujer que estaba ebria. Pero ella realmente estaba derramando su corazón a Dios. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué hizo? Y no estuvo más triste. Hermanos, Ana en medio de su tribulación oró al Señor, y primero, ¿qué fue lo que hizo? Reconoció la soberanía de Dios en medio de su tribulación. Ella le dijo a Dios diciendo, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Ella reconocía que en estos momentos, por la situación por la que estaba pasando, era parte del plan de Dios, era soberanía de Dios. Ella también, ¿qué hizo, hermanos? Ella se humilló ante Dios. Ella se humilló ante Dios. Ella no demandó a Dios que le diera un hijo. Ella le pidió humildemente que le mirara a ella a su aflicción y le concibiera tener un hijo. Qué humildad, hermanos. Necesitamos ir a Dios en humildad a través de la oración, no exigiendo, hermanos, pidiéndole a Dios que si es su plan, que si es su propósito, nos conceda lo que nosotros le estamos pidiendo. Aparte de eso, ella ¿qué hizo? Hizo un voto y le dijo a Dios que si le daba un hijo, ella se lo iba a dar, se lo iba a dedicar. Derramó también su alma delante de Dios. Y por último, ella dejó su tribulación en manos de Dios. Ella, después de orar, ¿qué hizo? Se levantó, comió y no estuvo más triste. Ella entregó la tribulación en manos de Dios. Mamitas, mujeres, necesitamos más mujeres como Ana, mujeres de fe y mujeres de oración, que entreguen todas sus cargas al Señor, que entreguen cada situación por la cual están pasando. Hermanos, todos, absolutamente todos, quizás en estos momentos estamos pasando por una tribulación, y si no estamos pasando, posiblemente va a llegar tribulación a nuestras vidas, y nosotros debemos de ir a Dios, reconocer su soberanía, humillarnos delante de Él y rogarle al Señor que nos ayude en medio de esta aflicción y entregar todas nuestras cargas a Él. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracias. Hermanos, Dios quiere conocer, o Él ya conoce nuestras peticiones, Él ya conoce lo que nosotros necesitamos, pero Él ¿qué quiere, hermanos? Él quiere que vayamos en oración y le entreguemos todas nuestras cargas a Él. La oración de Ana fue una oración ferviente, real y sincera. ¿Saben? Muchas veces nosotros no disfrutamos orar. Muchas veces nosotros a veces en medio de la oración nos quedamos dormidos. Muchas veces nosotros en medio de la oración preferimos estar pensando en otras cosas. Nos paramos, nos desubicamos. Pero ¿saben por qué es, hermanos? ¿Saben por qué es? Porque no oramos fervientemente. Porque no oramos con palabras sinceras. Porque oramos con palabras vacías. Eso a veces pasa en la oración. Y Ana, esta mujer, derramó su corazón delante de Dios, entregó todas esas cargas que ella tenía a Dios con sinceridad, con sinceridad. Y ustedes, mamitas, deben orar por sus hijos. No hay mejor cosa que puedan hacer por sus hijos que orar por ellos. Orar para que ellos tomen buenas decisiones, para que se casen con la persona correcta, para que no desperdicien sus vidas, sino que vivan vidas para Dios, que el Señor les guarde de todo mal. Y también oren por los hijos de sus hijos, oren con sus hijos también, o sea, únanse con sus hijos, mamitas, en oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu hijo o hija? Tienen que tener esos tiempos, tienen que enseñarles a orar, tienen que dedicar tiempo a ellos. Y por sobre todo, la mejor herencia que ustedes pueden dejar a sus hijos es el Evangelio. El Evangelio es lo mejor que usted puede darle a sus hijos, ¿sí? Y quizás ellos lo rechacen, quizás ellos tomen otras decisiones, tomen otros caminos, pero asegúrate tú, mamita, de entregarles el Evangelio a sus hijos. Eso va a ser una diferencia completamente en sus vidas. Yo quiero leer un extracto de un libro de Spurgeon que habla acerca de los hijos, y él estaba impactado por una oración que hizo su mamá. Voy a leerles. No podría decirles, está hablando Spurgeon, no podría decirles cuánto debo a las solemnes palabras de mi buena madre. Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos en torno a la mesa y leíamos versículo por versículo de la Biblia, y ella nos explicaba la Escritura. A continuación venía el momento de las súplicas, de las oraciones. Posteriormente venía la oración de nuestra madre. Y esto es lo que él recuerda de una de sus oraciones. Recuerdo que en una ocasión su oración fue así. Está orando la mamá de Spurgeon. Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por la ignorancia que perezcan. Mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. Tremendo, ¿no? Es tremenda ejemplo de oración a sus madres. Tremendo ejemplo de oración de esa mamita. Ella oraba fervientemente por sus hijos y ella tenía la libertad de inclusive atestiguar delante de Dios en el día del juicio si ellos no creían al Evangelio, porque ella había hecho la tarea de enseñar el Evangelio a sus hijos. Termina Spurgeon diciendo, esa idea de una madre sirviendo de testigo voluntario en contra mía traspasó mi conciencia y sacudió mi corazón. Esta intercesión por ellos ante Dios y por Dios ante ellos es el verdadero camino de llevar a los hijos a Cristo. Mamita, su tarea principal es
abrir el camino para que ellos lleguen a Cristo, para que ellos se aferren a Cristo, para que ellos vean que la única posibilidad que tienen para salvar sus almas es Cristo y únicamente Cristo. Esa es su principal tarea. Oren por ellos, oren con ellos y oren por su salvación. Esa es la mejor herencia que pueden dejar a ellos. Amén, hermanos. Ella quería también, en medio de su oración, ella quería algo para sí misma. No, ella quería algo, ¿para qué? Para dárselo a Dios. ¿Ella qué dijo? Señor, si me das un varón, un hijo varón, yo te lo dedicaré a ti, te lo daré a ti. Y eso fue lo que ella hizo en medio más adelante. El Señor le consiguió tener ese hijo y ella se lo entregó al Señor. Esto es difícil, yo no sé, pero yo no soy padre todavía de un niño ya creciendo, pues, pero vi o escuché el día en que mis papás lloraron en la sala cuando nosotros con mi hermano habíamos salido de la ciudad para otra ciudad a estudiar. Para ellos fue duro que nosotros hubiésemos abandonado el nido. Y es difícil, yo no sé ustedes, mamita, quizás piensen en ese día en que sus hijos, sus hijas tengan que salir de sus casas, pero hay que entender que los hijos suyos no son suyos, sino son del Señor. Y en algún momento tendrán que salir y lo importante es que se lleven el Evangelio. Amén, hermanos. Sigamos leyendo, versículo 19 en 1 Samuel. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Hermanos, Ana, como segundo punto, Ana vio la mano poderosa de Dios sobre su vida. Ana reconoció que su hijo que estaba llegando a su vida era una respuesta de parte de Dios. ¿Y saben qué significa el nombre de Samuel? Dios oyó. Dios oyó. ¿Por qué? Porque ella le pidió a Dios y Dios le dio un hijo. Ella vio la mano poderosa de Dios. Dios, hermanos, responde a cada una de nuestras oraciones de una forma increíble, hermanos, de una forma increíble. Así que les invito a que confíen a Dios, confiémosle a Él. Pero Dios responde a nuestros ruegos siempre y cuando pidamos según su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué hace, hermanos? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pidamos según su voluntad y también permanezcamos en su palabra. Para poder saber cómo pedir según su voluntad, debemos de permanecer en su palabra. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mi hermanos, a Dios le gusta hacer cosas grandes para su gloria, hacer cosas increíbles para su gloria. Y ¿sabe qué lo bueno también? Que Él nos involucra a nosotros en sus planes. ¿Saben quién llevó toda la gloria en esta historia de Ana? Al concebirle un hijo a Ana, Dios.
¿Sabe quién fue el único que intercedió o el único que fue capaz de poner vida ahí en el vientre de Ana? Dios. ¿Cuántos llevaban el Cana y su mujer intentándolo y no podían? Mucho tiempo. Inclusive hasta quizás por eso fue que el Cana consiguió otra mujer, porque quería tener hijos. Y esa era la cultura en aquel tiempo. Pero Dios intercedió en ellos y Ana vio la poderosa mano de Dios. A Dios le gusta hacer grandes cosas para su gloria y nos involucra a nosotros. La pregunta es, hermanos, ¿en algún momento has visto la mano de Dios obrando en ti? Yo creo que a veces se nos olvidan las peticiones que hacemos a Dios y Dios responde. ¿Y saben qué es la bendición mayor? Pues en parte es recibir lo que nos está dando a través de lo que le pedimos en oración, pero la bendición mayor es ver a Dios y a su mano poderosa responder nuestras oraciones. A Dios le gusta hacer todas las cosas para su gloria. Y otra cosa, hermanos, ¿entiendes que Dios quiere obrar en tu vida y en tu familia? ¿Entiendes eso? Dios no está ajeno a tu familia, Dios no está ajeno a tus hijos, Dios no está ajeno a tu vida. Él quiere obrar en tu vida. Así que nuestra tarea, así como lo hizo Ana, es buscarle a Él en oración, correr a Él, confiarle a Él nuestro problema y verás cómo Dios va a obrar. Amén, hermanos. ¿Estás pasando por pruebas? ¿Y ya oraste a Dios? ¿Ya permitiste que Dios obrara en tu corazón, en tu vida, en tu familia? Para que Él sea glorificado, hermanos. Confiémosle a Él. Humillémonos delante de Él. Humillémonos delante o bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Humillémonos en la oración. ¿Saben? Cuando vamos delante de Dios en oración, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo que por nuestras fuerzas nosotros no podemos y que necesitamos a Dios para que Él obre en nuestras vidas. Y eso es humillarnos delante de Dios, es derramar nuestro corazón y decir, no podemos. Así como esta mujer, ella no luchó con sus brazos, sino luchó con sus rodillas delante de Dios. Así que mujeres, mamitas, también los hombres, seamos hombres, mujeres de oración. Querríamos esas batallas de rodillas. Amén, hermanos. Pidamos conforme a su voluntad. Vamos a ver qué sucedió ahí en la historia. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Versículo 22. ¿Qué hizo Ana? Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Ana recordaba muy bien cuál era el voto que había hecho a Dios y estaba haciendo un plan para cumplir ese voto. Y se queda allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Pensemos por un momento. Yo leí dos partes. Cuando los niños en aquel tiempo eran destetados, posiblemente eran a la edad de 3 a 5 años. De 3 a 5 años. Imagínense ustedes, mamitas,
como esperar que pase ese tiempo de 3 a 5 años y después ir a entregar su hijo a Jehová. O sea, para ella era difícil, yo creo, cumplir ese voto, ¿cierto? Para ella era difícil desprenderse de su hijo. Para ella era difícil entregarlo a los quizás 3 o 5 años. Pero ella, ¿qué hizo? Ella cumplió un voto al Señor. Ella cumplió un voto al Señor. Versículo 25, y matando el becerro, trajeron el niño allí y ella dijo, oh Señor, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Oh, tremendo. Entregó su hijo a Dios. Entregó su hijo a Dios por el voto que ella había hecho. Y como tercer punto, ella guardó sus votos al Señor. Y esto es fuerte, hermanos. Cuando nosotros hagamos un voto a Dios, cuando hagamos una promesa a Dios, debemos cumplir lo dicho. Debemos estar primero conscientes de lo que le estamos prometiendo a Dios y también debemos cumplirlo, cueste lo que cueste, hermanos. A Ana yo creo que en parte era difícil desprenderse de su hijo, pero ella cumplió su voto. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido, cierto? Yo creo que en algún momento de nuestras vidas ligeramente hemos usado nuestras bocas para prometerle algo a Dios que después no cumplimos. Eclesiastés 5, del 4 al 5 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ese es el consejo, hermanos. Aquí Ana guardó el voto que le hizo al Señor. Fue un sacrificio, pero ella lo guardó. Si nosotros vamos a hacer voto al Señor, estemos dispuestos a cumplirlo. Es mejor inclusive no hacer esos votos al Señor si nosotros no los vamos a cumplir. También, hermanos, es importante que cumplamos a Dios, pero también cumplamos con las promesas o los votos que hemos hecho a las demás personas. El cristiano debe vivir en la verdad y no debe vivir en la mentira. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, padres y madres. ¿Cuántas veces han prometido algo a sus hijos y no lo han cumplido? Yo creo que han sido culpables. Yo hasta el momento no he sido culpable de eso, sí. Pero ha pasado, ¿cierto? A mí me pasó. Me prometieron y no me cumplieron, sí. Pero, padres, yo creo que no hay nada más decepcionante y mal ejemplo para sus hijos que ustedes le prometan algo a sus hijos y no lo cumplan. Cumplan esos votos al Señor, cumplan esos votos que le hacen a las demás personas y cumplan los votos a sus hijos. Sus hijos quizás llorarán un poco y al rato se le pasarán, pero ellos guardan esas cosas en su corazón. No incumplan la palabra que le prometen a sus hijos. Y si no la van a cumplir, no hagan esas promesas, ¿sí? Absténgase de hacer esas promesas. Y bueno, ya para terminar el último punto, hermanos, Ana no pertenecía al grupo de las personas que van a Dios en aflicción y después se olvidan de Dios cuando Dios responde a sus oraciones. Ella no se olvidó de Dios, ella lo buscó a Dios en malos tiempos y buscó a Dios en buenos tiempos. Y después de que hubo entregado a su hijo ahí al servicio de Jehová en el templo, ella ¿qué hizo? Expresó
su alabanza a Jehová. Como último punto, expresó su alabanza a Jehová. Vamos a leer 1 Samuel, ya en el capítulo 2, del 1 al 10. Y Ana oró y dijo, otra vez orando Ana, ¿no? Otra vez orando Ana. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Saben? Ella, al momento de su aflicción, fue a Dios con el corazón quebrantado, con el corazón adolorido, y después ella vino a Dios con el corazón ya restaurado, regocijado en Jehová. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Dios responde nuestras oraciones y Dios restaura nuestro corazón. Dice ahí, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Está reconociendo el poder de Dios. Versículo 3, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca al pesar las acciones. Versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de la estéril, se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y el muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los fines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hermanos, esta oración es como una oración insignia para los israelitas. Ella reconoció que en el único en quien puede regocijarse es en Dios, el único santo y poderoso, y la única roca fuerte y firme es Dios, el único que está en todos y por sobre todos. Él es quien asegura la victoria, hermanos. Solo Él es nuestra roca en que nosotros podemos descansar. Él sabe guardar, Él nos guarda de palabras altaneras. Solo Él que cree en Él tiene vida eterna. Él es el sustentador de absolutamente todo y es el creador de absolutamente todo. Solo en Él está la promesa del Redentor, hermanos. Y hermanos, esto yo creo que impactó mucho la vida de Samuel. Ver a su madre adorar a Dios con fervor, con pasión, con amor. Mamitas, ustedes deben de ser ese ejemplo de adoración en las casas para sus hijos. Que sus hijos puedan verles a ustedes y decir, yo quiero eso que mi mamá está viviendo. Yo quiero adorar como mi mamá adora. Yo quiero seguir, quiero lo que tiene mi mamá, ¿sí? Ustedes deben de ser ese ejemplo ahí en sus casas. Alabarle a Dios, exaltarle a Dios, reconocer a Dios en todos sus caminos.
Y eso es lo que más impactará a sus hijos más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Ver realmente a ustedes en sus hogares adorando a Dios. Aquí nosotros quizás con los niños tenemos una hora donde podemos enseñarle la palabra, donde podemos explicarle, donde podemos cantar con ellos, pero ustedes, mamitas, casi tienen a sus hijos todos los días, a todas horas, y ustedes pueden ser el mayor ejemplo de adoración para sus hijos. Tristemente, cuando los hijos crecen, muchos no quieren saber nada del cristianismo. ¿Sabe por qué? Muchas veces, no digo que es una regla general, pero muchas veces es porque no vieron algo digno de admirar, digno de seguir en la vida de sus padres en cuanto al Evangelio. Vieron quizás la hipocresía de sus mamás, de sus papás en las casas y dijeron, bueno, yo no quiero ser un cristiano como ellos lo fueron, y se apartan completamente de Dios. Que no sea la excusa de ellos para apartarse, que no sean ustedes la excusa de ellos para que ellos se aparten del Señor. Que si se apartan del Señor, es triste, pero que ustedes estén completamente seguros de que hicieron una gran labor en sus casas, de que adoraron a Dios, ellos vieron la mano de Dios sobre sus vidas. Adelante, adelante. Sé que no es fácil, no es fácil ser un buen padre, pero es su tarea, es su responsabilidad, y principalmente esa va a ser la próxima generación. Y si ustedes quieren enviar un mensaje a la próxima generación, quienes lo van a llevar van a ser sus hijos. Sus hijos son ese mensaje que ustedes van a enviar a la próxima generación. Así que no tomen en menos la tarea que Dios les ha encargado de ser mamás, de ser padres también. Así que adelante, adelante, adelante en esa tarea. Y ya para terminar, versículo 10, quiero volverlo a resaltar. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Sabe aquí, Ana, a quién se está refiriendo en estos momentos? Al ungido, al rey, pero ese rey, ese ungido, es ahora a quien conocemos nosotros como a Cristo Jesús. Ella conocía la promesa de Dios, ella conocía a ese Salvador que iba a venir a salvarles, y su confianza estaba puesta en el Rey de Reyes, en Cristo Jesús. Apocalipsis 1:5 no está ahí, pero dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria, hermanos. A Cristo Jesús sea todo honor y toda gloria, y que sus hijos reconozcan que ustedes alaban a Cristo, que ustedes reconocen el poderío del Señor, que ustedes reconocen y que el Rey de sus vidas es Cristo Jesús, que nos lavó y nos limpió ¿de qué, hermanos? De nuestros pecados. Así que confiemos en el Rey, que Él nos salva, y que nuestros hijos vean esa confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Vamos a orar y a continuar con los anuncios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayuda, nos muestra, nos da consuelo al saber que tú eres un buen Dios, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el inmortal, tú eres el que debemos toda gloria, todo honor, toda honra. Ayúdanos, Señor,
a ser buenos padres, buenas madres, a dar ese ejemplo a nuestros hijos, a sus futuros hijos que tendremos, los que no han tenido, Señor, que podamos realmente entender cuál es ese rol de ser padres, que no es algo para tomar a la ligera, sino que es algo que va por toda la vida y que es una tarea que es de primer orden, Señor. Ayúdanos, Padre, también a poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús en esta mañana, que podamos reconocerle a Él como nuestro Rey y Señor, como aquel que vino en forma de siervo, tomó ese lugar que nosotros merecíamos en la cruz, que se dio a sí mismo en rescate por nuestros pecados, para darnos vida a nosotros, Señor. Que le reconozcamos en esta mañana a Él como el Rey de nuestras vidas, Señor. Que tengamos los ojos fijados en el cielo para cuando tú aparezcas, Señor. Cuando aparezcas ya no como un cordero, sino como el león que vendrá a llevar a su pueblo y a juzgar a las naciones, Señor. Que podamos tener esa confianza completamente en ti, Señor. Que seamos un ejemplo para nuestros hijos, para el mundo, Señor, de nuestra devoción a ti, que podamos llevar todo a ti en oración, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Amén.